Queridos hermanos, a toda persona, tribu, ciudad, congregaciones, iglesias y naciones. Hoy hay una advertencia del Espíritu Santo de Dios. El tiempo, queridos hermanos, se está acabando. No hay tiempo. Corran, apresúrense, escuchen mi voz y el clamor de mis palabras. Así dice el Sagrado Espíritu Santo de Dios. Reciban mi luz. Muchos ignoran mis señales y prodigios. Muchos ignoran mi imagen. Ya es hora, la copa está rebosada. Queridos hermanos, ayer a las 9:30 de la noche yo salí fuera de la casa y vi en el cielo una nube negra. Esta nube tenía más de 1000 pies de altura, de la tierra hacia arriba. Y se visualizaba que no era nube, sino agua. Penetración del mar a Estados Unidos. Dios está haciendo, querido hermano, un llamado global a los habitantes de Estados Unidos principalmente. Y de todas las naciones de Europa y el norte de Estados Unidos. Está cerca la llegada del Padre. Reciban su sagrada luz. Hermanos, vigila la entrada. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe. 1 Pedro 5, 8, 9. Es aquí yo te envío mi luz a través del corazón de mi Hijo Jesucristo. Hijos míos, dice el Espíritu Santo, reconozcámoslo. Algunos de nuestros corazones están desordenados. Cualquiera toca la puerta y la abrimos de par en par. La ira aparece y la dejamos entrar. La venganza busca hospedaje y le ofrecemos asiento. La lástima quiere dar una fiesta y le ofrecemos la cocina. Hermanos, la lujuria toca el timbre y cambiamos de sábanas. No sabemos qué decir, no sabemos decir no. Hermanos, escuchen, muchos no. La idea de sujetar los pensamientos ni les pasa por la mente. Pensamos mucho en administrar el tiempo, controlar nuestro peso cuando estamos gordos. Hermanos, la administración del personal también lo controlamos. Controlamos aún aquellas mujeres el cuidado del cuero cabelludo. Pero hermanos, ¿y qué de la sujeción del pensamiento? ¿Qué tiempo ofreces tú a la divina y sagrada luz del Espíritu Santo que camina contigo minuto a minuto, ahora durante años aún de las trascendencias de tus ancestros? ¿Acaso no deberíamos ocuparnos del control de nuestras ideas de la misma forma que controlamos cualquier otra cosa? Pregunta el Espíritu Santo. Jesús, nuestro Padre Celestial, lo hacía. Lo hacía, hermanos, como un soldado adiestrado en la entrada de una ciudad. El Cordero de Dios controlaba su mente, obstinadamente guardaba la puerta de su corazón. Si Él lo hizo, ¿qué de nosotros, pueblo, iglesia, congregaciones? La ira del Señor está en la puerta de tu casa, de tu iglesia, de toda persona, toda tribu, toda nación. Dios espera de nosotros que pongas la mirada hacia lo alto, hacia su luz de salvación. Necesitamos pensamientos limpios de toda maldad y de arrepentimiento. Andémonos globalmente, Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Juan 14:8. Hermanos, escrito está en la biografía de los discípulos osados. Comienzan con capítulos de verdadero terror, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a la soledad, temor de una vida malgastada, temor, hermanos, de dejar de conocer a Dios. La fe, querido pueblo de Dios, comienza cuando divisas a Dios sobre la montaña y te encuentras en el valle, sabiendo que eres demasiado débil para escalarla. Pueblo de Dios, Él te envía su luz para fortalecerte en tus debilidades de pensamientos. Él te envía sus palabras para llenarte de su sabiduría y del camino de la verdad. Ahora, Él pregunta: pueblo mío, ¿sabes lo que necesitas? ¿Sabes acaso lo que tienes? Yo te digo, lo que tienes no es suficiente para lograr nada. Miren mis escrituras a Moisés. Tenía un mar frente a él y un enemigo detrás. Mira a los israelitas. Ellos pedían haber nadado o haber peleado, pero ninguna alternativa era buena. Pablo dominaba bien la ley, dominaba bien el sistema, pero una mirada de Dios lo convenció de que el sacrificio y los símbolos no bastaban. Pueblo y ovejas de Dios, dice el Espíritu Santo, la fe que comienza con temor termina más cerca del Padre. Ahí yo te digo, yo soy un ejemplo. Cuando en el 2001 fui llamada por una compañera mía para ayudar a su madre porque estaba con mucha depresión y lloraba amargamente. Y acudí a su llamado para orar y darle una palabra. Al llegar, ella se encontraba sola en casa. Comenzamos a orar enfrente de un altar en donde ella tenía un crucifijo con nuestro Salvador y una imagen de su Madre Santísima. Después de orar, sentí que debía decirle una palabra que Dios ponía en mi mente. Con amor y autoridad le dije: no llores, tú no estás sola, Dios está contigo. Esta mujer lloraba porque tenía 5 hijas y ya era ella anciana y muchas veces no era visitada por sus hijas. Una de sus hijas estaba enferma, le habían diagnosticado cáncer de mama. Esto agudizaba más su angustia. Ella había sido madre y padre para sus hijas. A raíz de una separación trabajó día y noche para poder sostenerla. Era ingeniosa, talentosa y llena de virtudes. Ella había logrado sacar a sus hijas delante, dándole una buena educación y siendo graduadas profesionalmente. Tenía buena posición, esfuerzo de su trabajo en un restaurante que tenía y era de su propiedad. Pero hermanos, el Señor escuchó su clamor y su llanto, porque a pesar de todo lo que hacía, no faltaba un domingo de ir a llevar a sus hijas a la iglesia en aquel entonces y escuchar sus palabras. Hermanos, aconteció que después de dar la palabra, yo me fui y ella quedó tranquila, porque el Padre consoló su corazón y ella recibió la palabra que no estaba sola, que Él era su compañero fiel, que no le abandonaba. Al otro día yo fui llamada nuevamente por la hija de la anciana, porque en la cruz que tenía colgada en su pared y en la que ambas habíamos rezado y le habíamos pedido al Señor, radiaba una luz blanca y se movía. Y ella se alarmó y comenzó a llorar. A las 2 horas de este milagro, fue llamada por su hija, la cual estaba enferma, y recibió la noticia que los médicos no sabían que ya no se tenía que operar, que el cáncer había desaparecido.
Aconteció que yo escuché su confesión, fui a su casa y efectivamente estaba la luz. Bendito sea el Señor. Recibí un nuevo mensaje y le dije, porque ella no sabía qué hacer y cómo poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Mis palabras que fluyeron de mi boca a través de nuestro Padre fueron: debes dar el testimonio a la iglesia. Ella llamó al padre de la iglesia en la congregación que ella asistía y efectivamente el padre vio la luz, pero no se dio a conocer este testimonio. El padre oró frente a la cruz, pidió, pero no confesaron lo que acontecía, más bien marginaron el milagro que Dios había hecho. La señora continuó todos los días orando y yo le había dicho que toda persona que necesitara oración o que sufriera, el Padre Celestial le pedía que fuera y le pidieran a él. Fue entonces que ella tenía varias amigas cuando una de ellas fue y le pidió a la cruz, y he aquí que la luz se hizo más radiante. Asombrada por este milagro, la mujer tomó una foto, pero no dijo nada y se fue. Al revelar la foto, en ella también estaba la luz del Espíritu Santo y se movía y resplandecía. Habiendo sucedido esto, ella fue nuevamente a ver a la anciana y le mostró lo que acontecía. Y ella sintió ira y enojo porque temía que no debía haberlo hecho sin antes haberlo dicho, y hasta cierto modo sintió temor. Nuevamente fui llamada y oramos frente a la cruz, y volvió a mis pensamientos por orden de Dios que debía hacer. El Señor, poniendo palabras en mi boca, le dijo: estoy contigo y de esa forma estaré con los que me necesitan. Le dije: no te alarmes, esto es un milagro grandioso. Tenemos que sacar foto de la cruz y enviarla y darla a todas las personas. Aconteció que yo trabajaba por 15 años en una agencia católica, del cual era supervisora y coordinadora de 2 programas de jóvenes especiales: autista, Down síndrome, impedimentos físicos, retardo mental, parálisis cerebral y muchas más, con diferentes diagnósticos. Eran alrededor de 60 o 70 familias. Aconteció que comenzamos a repartir las fotos donde estaba la sagrada luz y la vimos en el nombre de Jesús. Y hicimos un evento, fuimos con 2 vanes llenas de los jóvenes y algunos padres a alabar y presentar culto de adoración. Allí, cuando hicimos una oración y comenzamos a cantar, el Espíritu de Dios nos llenó de gozo y Él radiaba con más intensidad. Y cuando cantábamos la canción Alabaré, nuestro Padre se llenaba de gloria. Ese día hubieron muchos milagros. Así, al pasar del tiempo, yo tenía la foto y habíamos repartido muchas. Ya la tenía en mi oficina, yo la tenía en mi oficina y otra en mi casa. Comencé a recibir muchas personas en el trabajo que venían llorando y con grandes problemas y enfermedades. Yo, sin apenas saber que estaba siendo ministrada, los recibía porque sentía en mi corazón que debía presentarlos enfrente de la foto donde estaba la luz. Y cada persona recibía un milagro y salían llenos del Espíritu de Dios, lográndose milagros a través de nuestro Salvador. Así fue pasando los años cuando la anciana vende su casa y se va sola para Miami. No se había hecho lo que Dios quería que se hiciese. En cuanto ella cayó
por cuanto ella cayó muy enferma sin apenas poder caminar, y la cruz se había partido por las piernas, falleciendo la anciana, que Dios la tenga en la gloria. Queridos hermanos, una mañana yo recibí que tenía que tener una cruz de madera de olivo, y le digo a la hija de la anciana, que era mi directora, que teníamos que recibir una cruz, que nuestro Padre Celestial se iba a glorificar y que esa luz iba a resplandecer a todos los que la tuvieran. Hicimos una misa y una congregación con cada familia, y yo trabajé, y se hicieron en manualidades de esta cruz. Se hicieron muchas cruces de madera. Mi directora había sacado copia de las fotos, y en el 2011 todos salimos con una vela blanca y la cruz en la mano. Mi directora había hablado con el padre Mar de la iglesia y catedral San Bautista en Patterson, y se hizo una misa y se pusieron ofrendas y peticiones a nuestro Padre Celestial. Aconteció que al otro día, estando en mi casa, la misma luz que había sido entregada a la anciana estaba iluminando en la cruz que yo tenía de olivo, y la cual ustedes ven. Hermanos míos, pueblo de Dios, desde hace años Dios está haciendo un llamado. Yo he entregado a 15 personas la sagrada luz del Espíritu Santo. Yo tengo que poner los testimonios para que crean que Dios es un Dios vivo y que Él está preparando el camino. Ya ustedes han tenido mis testimonios de lo que aconteció después. Vuelvan, querido pueblo, su mirada a este milagro. En mí no hay sentimientos de fama ni dinero, solo deseo que se cumpla la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo tengo que esparcir este testimonio. No puedo evadir y marginar las grandezas de Dios. Que crea el que debe creer, y escuche el que desee escuchar. Dios tiene un objetivo con este milagro grandioso, y aunque muchos marginan lo que acontece, Él se va a glorificar llegado el momento. Su luz está al alcance de sus manos. Recíbelo para tu salvación, y escuchen mis testimonios. Obedezcan a la voz del Espíritu Santo y su luz sagrada. Queridos hermanos, pueden entrar y ver los testimonios. Dios está haciendo un llamado. Como ustedes saben, siempre acostumbro a orar en frente de esta maravillosa aparición en este cuadro del Divino Corazón de Jesús, y le pido a Dios todos los días bendiga su casa, sus hogares, sus hijos, que sea derramada su luz, y le pido que me dé una palabra. Después de haber orado, de haber puesto sus flores, de haberle prendido los inciensos como de costumbre, me senté a orar y abrí la Biblia, y estas fueron las palabras que dio el Espíritu Santo para su pueblo. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocará a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que me preguntaban, no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, el remanente de Israel. 11. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es por gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu, estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice:
Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre la salvación de los gentiles. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Te ensorbezca, no te ensorbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los creyentes, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, porque por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Deberes cristianos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, repartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no prevaéis para los deseos de la carne. Los débiles en la fe. 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado del ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
bueno es comer carne, bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas se escribieron antes, pero nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia
y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Saludos personales. 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Saludad a Priscila y Aquila y mis colaboradores de Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron entre mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro consolador en Cristo Jesús, y a Estaquias, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me goza de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipatra, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Reflexión sobre estos pasajes bíblicos 9, 30, 33. ¿Qué pues diremos? Entonces Pablo hace dos preguntas más. Versículo 30, 32, que se responde usando líneas de Isaías 8, 14, 28, 16. Que tanto judíos como cristianos identifican como mesiánicas. La piedra Mesías puede ser tanto una piedra angular que proporciona un estado firme para una vida o fe, o una roca que se interpone en el camino. Mientras buscamos nuestro propio camino, Dios, revelado en Jesús, pone el camino de la salvación en nosotros. 10:8. Cerca de ti está la palabra. Ahora Pablo, del gran mensaje de despedida de Moisés en los llantos de Moab, Deuteronomio 30:14. El sermón que une la inmensa experiencia de salvación de Egipto y del desierto y la transforma en un asunto de fe y obediencia a actuar. Los judíos y cristianos leen las mismas escrituras por causa de todas sus diferencias. Pablo, pacientemente, detalle tras detalle de las escrituras, establece un territorio común entre ellos. Se cuida de no provocar ninguna escalada cristiana de las diferencias que están en conflicto. Judíos y gentiles están sujetos a la misma palabra de Dios, sujetos a la misma soberanía del Señor. Nuestra respuesta 10:9-10, confesión. Hermano, más allá del hecho de que somos salvos, porque es importante para nosotros confesar con nuestros labios que Jesús es Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Hoy, querido hermano, como un ejercicio breve, diga en alta voz 20 veces: Jesús, a quien Dios levantó de entre los muertos, es Señor. Como afectó, querido hermano, eso su corazón. También vea el índice de disciplinas espirituales 11, 13, 24, injertado. Participante de la raíz y de la rica salvia del olivo. Ahora se dirige directamente a los cristianos gentiles, versículo 13, y les advierte que no desarrollen ningún aire de superioridad sobre los judíos. Los gentiles están en el árbol de la salvación solamente en virtud de un milagro, el milagro de que Dios los injertara las ramas naturales. Los judíos que han sido desgajados pueden ser vueltas a injertar. Versículo 23. Los gentiles no son privilegiados por haber sido injertados milagrosamente. Los judíos también entrarán por medio de un milagro. No hay categorías en la comunidad cristiana. Todos estamos milagrosamente injertados en el árbol de olivo de Dios. 11, 33, 36. Cuán inescrutables sus caminos. Pablo ha tratado con asuntos complejos, ha hecho lo que estuvo a su alcance, razonado en formas vigorosas, meditando piadosamente sobre las escrituras para llevar a gentiles y judíos a tener una percepción mutua de comunidad. Pero hay más, existe el misterio. El misterio no es lo que sobra después de que hemos hecho todo lo que nos fue posible para resolver las cosas por nosotros mismos, sino es inherente a la misma naturaleza de Dios y sus obras. Es Él, más que encontramos firmemente en Él, más de lo que esperamos jamás, más de lo que podemos captar jamás, más de lo que somos capaces de explicar. Gloria es la palabra que usa Pablo para él más. 12:1. Así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El así que señala un cambio de énfasis. Estamos ahora judíos y gentiles en un terreno común. Somos nosotros todos pecadores, hermanos y hermanas en Cristo.
entendemos que Jesús es nuestro Salvador, nos damos cuenta de que todos somos, cada uno de nosotros, nuevas criaturas, hombres y mujeres de la resurrección a través de la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces, así que vivamos esta nueva vida a fondo, poniendo nuestros cuerpos simples, completamente llenos de fe en el altar, una ofrenda diaria de manera que Dios pueda obrar su voluntad en nosotros. Nuestra respuesta, 12.1, sacrificio. Al comentar, hermano, este versículo, Richard Foster dice que el problema con un sacrificio vivo es que siempre quiere bajarse del altar. Es una escala del 1 al 10, fácil o difícil. Ubique, querido hermano, la dificultad que usted cree que tendría para entregar su ser completo, pensamientos, palabras y acciones a Dios. Mientras trabaja, hermano, durante esta semana, haga todo el esfuerzo posible para dedicar todo lo que piensa, dice o hace a Dios. ¿Cuántas veces, querido hermano, quiso bajarse del altar? Vea también el índice de disciplinas espirituales, 12.4.17, compañerismo. Vea el índice de disciplinas espirituales, 12.6, la vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales, 12.6, diferentes dones. Hermanos, la vida cristiana no es monocroma. Sí, somos todos iguales, compartimos la identidad común de Cristo. Sin embargo, somos todos diferentes. Cada uno de nosotros está dotado en forma única para encarnar esta identidad, infinitamente creativa en formas renovadas y particulares. 12.9.21. El amor sea sin fingimiento. Un arpegio de 29 imperativos recorre de arriba abajo la escala del amor. Nunca nos quedaremos sin formas de amar. Nunca nos faltarán ocasiones para amar. Nunca dejará de haber personas a quienes amar. 12.11. Servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 12.12. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 13.1.7. Las autoridades superiores. Este es un pasaje en su mayor parte difícil. Que queda claro es que la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer cualquier cosa que querramos contra cualquier persona con la que no estamos de acuerdo. Hermano, los cristianos no quedan eximidos de llevar una vida de urbanidad, civilidad y respeto de las leyes en la comunidad. Pero de manera general los cristianos han luchado extremadamente buscando encontrar formas de ser fieles a Cristo, aunque vivan bajo gobernadores malvados e injustos que ordenan desobediencia a Él, aunque no parecen haber respuestas absolutas, hermano, respecto hasta dónde es necesario obedecer a las autoridades injustas. Está claro que debemos obedecer hasta lo máximo que nos permite nuestra conciencia cristiana. 13.6. Servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 13.11. Conocimiento. El tiempo. Conociendo el tiempo. El tiempo presente es el único que está disponible para que nosotros vivamos en el Espíritu, para seguir a Jesús, obedecer sus mandatos, para recibir el amor del Padre. No vivimos el Evangelio con nostalgia, saboreando las bendiciones pasadas, y no vivimos de fantasías, anticipando un tiempo más conveniente. El tiempo es hora. Sumérjase en este presente, querido hermano, en esta presencia, que es la presencia de Dios y su Espíritu Santo. 14.10. ¿Por qué juzgas? Para una comunidad, hermano, que vive hasta el último de nosotros, únicamente por el perdón y la gracia, sostener un comentario constante
sobre lo que desaprobamos o nos disgusta a uno de nosotros es una afrenta. Las críticas agudas y los comentarios chismosos son corrosivos y corrompen. Cada palabra de juicio que sale de nuestra boca perturba un alma eterna por la que Cristo murió. Nuestra respuesta, 14:10, compañerismo. Querido hermano, ¿dónde dio una congregación destruida por juicios críticos y chisme? Intente este mes hablar cada vez que pueda palabras de aliento y esperanza para edificación de la comunidad. Vea el índice de disciplinas espirituales, 14:17. La vida con Dios. Ve el índice de disciplinas espirituales, 15:1-3. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pensamos, queridos hermanos, que las personas con las que adoramos deberían ser de nuestra clase, afables y simpáticas, compañeros cristianos que piensan bien de nosotros y nos hacen sentir como en casa. Y si no nos agrada, nos alejamos y buscamos a otros que sí nos agraden. Esta es una perspectiva débil de la iglesia y ciertamente no es la que Cristo experimentó. Pablo calza los zapatos de otro pie. Nosotros debemos ser los que agrademos a otros. No vivimos, queridos hermanos, no venimos a la iglesia a satisfacer nuestras necesidades, sino las de nuestro prójimo. 15:16, servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 15:22-33. Cuando vaya a España, cada momento de esta vida cristiana se vive en algún lugar físico de la tierra. La geografía forma parte de la vida espiritual tanto como la teología. La mención casi al pasar de España a nuestras condiciones inmediatas de esta carta, esta extravagante inmersión en la obra de Dios en Cristo entre nosotros, pasa a un primer plano. Pablo hace planes para viajar a Jerusalén, vía Macedonia y Acaya, comprar un pasaje de barco y después anticipa que hará una nueva visita a Roma para continuar hacia España. Nuestras condiciones, la dirección de la calle en que vivimos en este momento y donde esperamos estar la semana próxima, son también un asunto de formación espiritual. 16:1-16. Nuestra hermana Fede, así como el Evangelio se alberga en lugares, afecta también a individuos con nombre. Jamás carece de ubicación, nunca es impersonal. Cada detalle tiene su raíz en algún lugar y se encarna en alguien. Para empezar, en Febe y sus 26 hermanos y hermanas nombradas en forma personal de la iglesia de Roma. 16:25-27. Amén. Las palabras finales de Pablo son una oración y la última palabra de su oración es amén. La grandiosa palabra hebrea que resulta a través de toda la escritura y la vida, afirmando el sólido fundamental respaldo de Dios en todo lo que somos y hacemos en nombre de Jesús. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Estamos en momento de preparar el camino para el Señor. Por favor, crean en este testimonio, glorifiquen, honren a nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes.